Hermanos en Cristo, un día más de entrevistas acá con el pastor Juan Leal. Esperamos que escuchen su testimonio por la radio Reflexionando y por el canal de YouTube. Buenas tardes, pastor Juan Leal. Me gustaría que se presentara usted mismo. Buenas tardes a todos los fieles oyentes y los que nos alcanzan a ver por las redes sociales. Un saludo glorioso a nuestro amigo y hermano Richard Ángeles. Mi nombre Juan Leal. Por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, estamos trabajando en la obra del Señor en un lugar llamado La Caramuca, barrio Che Guevara. Estamos ahí sirviéndole al Señor para la gloria y la honra de su nombre. Hermano Juan Leal, ¿cómo era Juan Leal antes de conocer a Cristo? Eso es una pregunta bastante importante, ¿no? Que pues todos los que nos alcanzan a ver quizás miran al Juan Leal de ahorita y dirán pues que se ve elegante con su corbata, se ve diferente, pero el Juan Leal de antes ni usaba corbata ni se veía tan elegante, pues totalmente una persona diferente, porque si hay algo que Dios ha hecho en nuestras vidas es que nos cambia interna y externamente de una manera especial. Entonces el Juan Leal de antes era una persona pues desordenada, como muchas de las personas que no han conocido a Cristo, una vida desordenada, una vida a espaldas de Dios, entregado pues a los placeres del mundo y olvidándonos totalmente de lo que Dios quiere con nosotros, que es darnos la vida eterna, cambiar nuestra vida, darnos una familia. Nosotros, sin Cristo, siempre el ser humano va a ser muy diferente a lo que debería ser en una vida real. Estimado pastor, la idea de estas entrevistas es, más que conocer verdades teológicas o la Biblia, es saber cómo Cristo nos ha transformado, porque es una transformación la que pasa en nuestra vida. Sí, Señor. ¿Cómo Cristo te transforma? Bueno, una de las maravillas que sucedió en mi vida, hablábamos hace un instante afuera de micrófonos, y yo le comentaba a usted que yo amo las redes sociales, la radio, todas estas redes sociales maravillosas que hoy en día el Señor nos ha regalado, porque a través de ellas yo soy un milagro, Dios me salvó. Le comentaba afuera de micrófonos que estaba en una situación de depresión profunda, o la idea que tenía en la mente, o el enemigo había trabajado en mi mente, era que me quitara la vida. Pues llevaba algunos meses de haber quedado ciego, quedé ciego a los 23 años, y para mí pensé que el mundo se me había terminado, y para cualquier persona que nos puede estar escuchando, pudiera sucederle lo mismo, que a través de una tragedia, a través de una desgracia, a través de algo, piensa que ya no tiene más sentido la vida, y eso sucedía en mi vida. Y le contaba yo a nuestro hermano Richard que pasando la radio, no por andar buscando una emisora, sino por tener una mente entretenida, Dios trató en un programa que se llamaba Una luz en el camino, me acuerdo. Y a través de ese programa de radial, pues Dios trató con mi vida. Y sin darme cuenta estaba llorando encima de aquella radio, y empezó el Señor a hacer un cambio total. Por eso, qué importantes son estos medios de comunicación que han cambiado millones y millones de vidas, y que muchas de estas vidas nosotros no las conocemos, hermano Richard, muchas de estas vidas, pero a través de esto Dios está haciendo grandes milagros
en las redes sociales, en hogares, en familias, en jóvenes. Y yo soy un testimonio real de esto. Y es más, la persona que Dios usó para que hoy yo fuera lo que soy, ni siquiera me distinguió. Ya partió con el Señor, partió el año pasado. Ni siquiera me distinguió. Entonces, pero estoy seguro que en el reino de los cielos está anotado ese galardón. Como muchos de nosotros hemos estado en redes sociales y Dios nos ha usado para hablarle a otras personas, hermano Richard, y amigos que nos alcanzan a oír y ver. Y Dios nos ha usado para salvar otras personas que se encuentran en una situación quizás más difícil o más terrible. Fíjate que la palabra suicidio asociada a depresión es clásica cuando el enemigo nos golpea duro y nos duele profundamente. Sé que es difícil salir de eso, sé que es muy complicado y me asombra dos cosas: cómo Dios nos saca en un segundo de eso, sin pastillas, sin tratamiento, sin psiquiatras. Te pregunto, ¿cómo te ayudó tu familia a pasar por esos momentos tan complicados de tu vida? Una de las cosas, pues, que se le fue difícil a mi familia, porque hay algo verdadero, y cuando uno es joven, porque yo quedé ciego a los 23 años, uno de joven no entiende muchas cosas y no valora a la familia. Yo pues estaba soltero, tenía a mis hermanas, a mi madrastra, y fue una grande ayuda de ellos, el apoyo. Pero como eran personas sin conocimiento de Cristo, sin conocimiento, pues ellos trataban de ayudarnos de una u otra manera, pero solo de la depresión solamente se sale viniendo a los pies del Señor. Sí hay otros métodos que utilizan, la ciencia, la medicina, pero eso quizás aplaca, pero no soluciona. Yo soy testigo de esto y hoy que han pasado los años, que puedo testificar que cuando le abrí el corazón al Señor, mi vida cambió, la depresión salió corriendo, a mí se me olvidó que era ciego, a mí se me olvidaron todas las cosas y pude empezar una vida nueva. Me he casado en el Señor, Dios me ha dado una esposa maravillosa, tengo 3 hermosos hijos, Dios me ha dado estos hijos maravillosos en el Señor y Dios pues me ha honrado en llamarme al ministerio. Entonces, el momento glorioso de haber entregado mi vida al Señor ha sido un cambio total y radical, que es lo que hoy necesita la juventud que tenemos ahorita, hermano Richard. Una juventud que tiene tantas cosas alrededor, pero su vida vive llena de depresión, de vacío, de sufrimiento, porque no han conocido el que llena la depresión, el que llena ese vacío, que es Cristo Jesús. En lo personal, lo que puedo afirmar que es muy complicado, porque imagino que inicialmente es una ardua batalla mental. Es como encender un carro y no pararlo jamás, el pensamiento está ahí y eso está lastimándote mucho. Dentro de tu experiencia, ¿puedes considerar algún hecho en tu vida que digas, Dios obró en mí y esto es un milagro? Sí, claro. Nada más el milagro, nada más de estar aquí es un milagro. Porque para los que nos están viendo y en un momento de la entrevista, pues me voy a quitar los lentes para que las personas que nos alcanzan a ver puedan certificar que lo que estamos diciendo es verdad, porque las redes sociales se prestan para muchas cosas también. Correcto. ¿Cierto? Y entonces cualquiera pues se para y dice un poco de disparates o cosas que no son para beneficio propio.
Pero aquí no estamos en un beneficio propio, aquí estamos para la gloria del Señor, testificando de sus maravillas. A mí me dan un impacto de bala en la cabeza, me atraviesa la cabeza, el ojo derecho me lo vació, el izquierdo me lo explotó, otro impacto de bala que me dan por la espalda me afecta lo que llaman las tripas o las vísceras. Quedo prácticamente tendido, iba a quedar en silla de ruedas. Estuve meses con el estómago abierto, no me pudieron cerrar el estómago. O sea, cuando yo recuerdo todas estas cosas, puedo ver los milagros de Dios actuando sin yo darme cuenta. Porque nada más a alguien que una bala le atraviese la cabeza y que ahorita esté testificando aquí en estas redes sociales, eso es un milagro glorioso. El que Dios haya permitido que me hayan reconstruido el estómago, que yo hoy esté caminando, que Dios haya permitido que hoy yo me pare en una tarima, en un altar a predicar, eso es un milagro, milagro sobrenatural. Y que no podemos dejar de hablar de esto, porque hay personas que en este momento quizás nos pueden estar oyendo, viendo, y están en un hospital, o están en una casa, o están postrados en una cama, pensando, hasta aquí llegué. Pero no es así. Si nosotros entendemos lo que dice las Escrituras, dice la Biblia, que el que creyere en el Señor, ese será salvo. Y el que confesare con su boca, ese recibirá bendición. Entonces lo que nosotros confesamos con nuestra boca es lo que vamos a recibir. Si nosotros decimos, no puedo, no vas a poder. Pero si yo he creído en el Señor y digo, de aquí me levantaré, de aquí me pararé, al Señor le serviré, Dios hace el milagro. Entonces, muchas personas que nos están viendo dirán, oye, ¿cómo sucedió todas estas cosas? Por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia, siendo un joven desobediente, tuve que pasar por todas estas cosas que no fueron buenas, fueron muy duras como decía usted, muy duras en la mente, en el corazón. Pero hoy en día doy gracias a Dios porque a través de toda mi experiencia, Dios sigue salvando vidas, familias, hogares, jóvenes. Y Dios sigue haciendo maravillas a través de este humilde vaso, hermano Richard. Soy testigo de usted, de su casa, su hijo que lo acompaña. Y me gustaría que nos compartas cómo ha evolucionado Juan Leal cuando recién se convirtió, producto de la tragedia que le pasó. ¿Y cómo es el Juan Leal? ¿Cómo has evolucionado en estos tantos años que tienes ya al lado del Señor? Bueno, es importante la pregunta porque la evolución ha sido hermosa. Porque de pronto algún amigo de la juventud que me llegó a distinguir me escucha en este momento hablar y no piensa que soy yo. ¿Por qué? Porque pues vengo de una familia muy humilde, analfabeta, y Dios en la condición que he estado me ha permitido estudiar, me ha permitido prepararme en algunas áreas, me ha permitido conocer muchas cosas. O sea, la evolución en lo académico ha sido importantísimo, en lo espiritual ni se diga, en lo familiar ha sido hermoso, porque pues yo me levanté también en un hogar disfuncional, en un lugar destruido, en un lugar donde había violencia, donde había toda clase de problemas que conllevan a que se levanten jóvenes y jovencitas con muchos problemas en su vida. Y he evolucionado en todas las áreas, porque aún hasta en lo económico. Hoy en día pues Dios nos ha bendecido grandemente. Puedo decir que
Dios nos ha dado una casa, Dios nos ha dado un medio de transporte. O sea, Dios nos ha bendecido en todas las áreas. Hemos crecido grandemente, que miro las generaciones que se levantaron conmigo y son personas que no se apartaron de la vida que llevaban y tienen una vida fracasada. Yo puedo decir con toda seguridad que tengo una vida victoriosa en Cristo Jesús. Wow. Siempre digo, y de repente sonará duro, la pobreza es una excusa del flojo. Y lo digo con mucha base, que no me compete contar las historias personales, pero es el esfuerzo lo que nos saca adelante. Y veo que lo dices con satisfacción porque es muy bueno. Yo sé que a pesar que Dios nos regala dones, a pesar que Dios está en nuestra vida, siempre hay desafíos. Hay desafíos que nos encuentran y por más que seamos cristianos, el Señor ha prometido aflicciones en nuestras vidas. ¿Cuáles son tus desafíos constantes que tú tienes que hacer la lucha diaria? Bueno, desafíos tenemos muchos, ¿no? Siempre vamos a tener. Y grandes desafíos, uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros primero en la comunidad donde Dios nos ha colocado a trabajar, un desafío grande de llevar este glorioso evangelio. Es un desafío porque estamos en una comunidad donde abunda el pecado, donde abundan los vicios, donde abundan tantas cosas negativas para el hombre. Y el desafío de nosotros, grande, primeramente es mostrarle a la gente por la palabra, de que se puede salir, como usted dijo, de esa pobreza. Primero la pobreza espiritual, también de la pobreza económica. Entonces, tenemos grandes desafíos en esa comunidad de Che Guevara, unos desafíos grandes, porque tenemos una generación que se ha levantado a espaldas de Dios, que no quiere saber nada de Dios, que cuando uno le habla de Dios, ven negativamente el mensaje. Y el desafío es convencer a la gente que si una persona con una limitación visual como la que yo tengo, tiene tanto anhelo de vivir, tiene tanto anhelo de salir adelante, tiene tanto anhelo de sacar una familia adelante, de mostrar tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, ese desafío de todos los días mostrarle a la gente de que nosotros tenemos muchas cosas hermosas e importantes para enseñar a través de nuestro testimonio y de Cristo Jesús. Me sorprende en primer lugar que utilices el término hermoso, ¿no? De repente otra persona en tu condición estaría ofuscado con la situación de vida que le toca, pero que tú la tildes de hermosa es un reto a todos nosotros. Es un reto, porque a veces decimos qué día tan feo tenemos, ¿no? ¿Verdad? Qué día tan malo que tenemos. Sé que te desarrollas como pastor, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Y cómo te vino o cómo sentiste ese llamado de ser pastor? Bueno, el primer llamado fue cuando el Señor hizo un milagro grande en mi vida, cuando por primera vez me visita un pastor, porque sabe que Dios trató conmigo a través de la radio, después me comunica con un pastor y Dios me habla acerca de que me iba a enseñar a predicar, me iba a enseñar a hablar, me iba a enseñar tantas cosas y en el momento no lo entendí. De verdad no lo entendí porque pues estaba saliendo de un momento muy difícil y lo veía como imposible. De verdad en ese momento lo vi como imposible, porque como una persona que no podía salir a la calle, porque yo era una persona que en ese momento no podía salir. Yo ahora soy una persona, eso se llama orientación y movilidad, en la parte de las personas con limitaciones visuales. Si de pronto hay alguien que me está escuchando sabe lo que estoy hablando, se llama orientación y movilidad.
Y yo puedo movilizarme por la ciudad, por donde yo quiera, voy a cualquier lugar solo, no tengo ningún problema, porque Dios, primeramente, me ha dado esa capacidad de poderlo hacer. Entonces, son muchas las cosas que han venido en nuestra vida, y a través de todas estas cosas Dios nos ha hablado y nos ha mostrado el llamado. Y cómo vamos dándonos cuenta de que Dios nos va llamando cuando estamos en un lugar y empezamos a sentir el amor hacia los demás, hacia las almas, hacia la vida, porque todo lo que hemos hecho lo hemos hecho desinteresadamente, de ir a predicarle a jóvenes en condición de drogas, en condición de delincuencia. Nosotros estuvimos en un barrio que se llama Juan Pablo II, donde era un barrio demasiado violento, y nosotros, con mi esposa, con mis hijos, a muchos jóvenes les hemos hablado del Evangelio, jóvenes con problemas de drogas, y así es donde empieza el llamado, cuando empieza uno a perfilarse a ese deseo de hacer las cosas por amor. Y Dios confirma a través de su Espíritu Santo el llamado, y empezamos a sentir una necesidad, una grande necesidad de trabajar en la obra del Señor. Porque si uno no siente esa necesidad, vas a fracasar. Pero hay una necesidad de renunciar a lo tuyo para que otro se beneficie. Porque yo salimos al ministerio con mi esposa, mi familia. Nosotros dejamos nuestra casita, nosotros dejamos aquello allá y salimos a otro lugar con un llamado, con un propósito de ir a llevar esa palabra maravillosa a familias. Y hoy donde estamos, vemos familias que Dios salva, que Dios hace la obra, y esa es la confirmación del llamado del Señor, cuando nosotros actuamos por amor. Esa es la palabra, por amor. Bueno, siempre hay sorpresas en el mundo, ¿no? Porque, como digo, he mirado tantos casos y me resulta grato escucharle a usted ese valor que tiene a la vida. Eso quiere decir que tiene una extraordinaria relación con Dios. ¿Qué opinas tú? Porque eso es lo que yo veo y lo siento. Yo vengo de una formación católica y entendí que no es la Iglesia Católica la correcta. Y he llegado a las denominaciones evangélicas. Pero cuando tú llegas a una denominación evangélica, ¿en cuál está? Es tan grande el abanico de posibilidades. ¿Cómo enfrentas tú esa disputa? Porque dices, soy cristiano, pero hay miles y miles de iglesias y todas afirman que son las únicas y verdaderas. Ajá. ¿Cómo enfrentas tú eso? Es una pregunta bastante importante, ¿no? Y sobre todo, y mucha gente me ha enfrentado en esa parte. Yo soy de las personas que suelo respetar mucho. Yo soy muy, muy malo para debatir con otros hermanos de otros concilios. Más bien me muevo más en el respeto, en la tolerancia, en hacer ver que el verdadero evangelio de Jesucristo se mueve en el amor. Si una denominación, sea la que sea, venga donde venga, no tiene amor, la Biblia inmediatamente lo reprueba. Es más, cuando vamos a la carta de los Efesios, el Señor que le dice, escribe la carta a la iglesia de los Efesios, y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que resistes a los malos, que has probado a los apóstoles y los has hallado mentirosos. Pero digo una palabra, no dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, la Biblia habla explícitamente del amor. Y cuando uno ve muchas denominaciones,
uno dice, grande ha sido el amor de Dios, grande. Porque si hay algo que he entendido yo es que Dios ha permitido que el Evangelio crezca de una manera hermosa, porque ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. Yo cuando hablo con las personas, yo le digo, mire, tan grande es el amor de Dios que prácticamente en cada 2 cuadras o 3 cuadras hay una iglesia. Y hay una iglesia. Eso habla del amor de Dios, ¿cierto que sí? Ahora, cuando yo veo a muchos hermanos y me dicen, pero ¿cuál es la verdad? La Biblia dice que la verdad es Cristo Jesús. No dice ningún concilio, dice Cristo Jesús es la verdad. Y si hay alguien que quiere conocer la verdad, viene a la Biblia. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la Biblia no habla que Dios viene a buscar a X o a Y concilio. La Biblia dice que Él viene a buscar una iglesia. Y todos somos la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia es el que nos está escuchando, que cree en Jesús y le ama y le busca y deja que Jesús cambie su vida. Esa es la iglesia que Él viene a buscar. La verdad que de tantos pastores que he conversado, me quedo con su explicación, porque cada quien define su denominación eclesial, ¿no? Y me gustó su respuesta. Las denominaciones eclesiales, o como tú le llamas concilios, desde afuera tienen debilidades enormes. Y una debilidad trae el caos. Ejemplo, si tú, no sé si recordarás el juicio del mono, donde en todas las iglesias, en todos los colegios del mundo, se impartía la educación religiosa. Pero luego viene el famoso juicio del mono, donde un pastor evangélico pierde el juicio, y a partir de ahí se implanta la teoría de la teoría del mono, ¿de acuerdo? Y esto se debe a un profundo descuido de las escrituras. Hoy en día he escuchado a muchos pastores que los congregantes ya no leen la Biblia. ¿Qué opinas tú al respecto? La verdad, todos opinamos lo mismo. Tenemos un tiempo muy especial de Dios para todos los habitantes de la tierra. ¿Cuál es el tiempo especial? Que hoy en día tenemos el privilegio y el honor de que alguien nos puede regalar una Biblia. El privilegio y el honor de que en un celular podemos descargar la Biblia. Es más, yo que tengo el problema de limitación visual, yo me muevo mucho en esas áreas. Gracias a Dios, la tecnología nos ayuda bastante. Por ejemplo, yo quiero escuchar, por ejemplo, el libro de Según San Lucas, y lo pongo en el teléfono y el teléfono me lo lee. Amén, correcto. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que hoy, con todo lo que tenemos, con toda la ayuda que el Señor ha permitido, lamentablemente el desconocimiento de la palabra es algo tan impresionante. Es impresionante el desconocimiento de la Biblia, y esa es una de las grandes debilidades que tienen ahorita los concilios. ¿Por qué? Porque al ustedes conocer, o yo desconocer del Dios que servimos, cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, tomamos la decisión equivocada. Pero cuando yo he conocido al Dios que me habla las Escrituras, y viene el río, o viene el viento, como dice en Mateo 7:24, o vienen aquellos problemas, yo estoy firme y seguro que sé que Dios me va a dar la victoria y me va a sacar de esa prueba, de esa enfermedad, de ese problema difícil, porque conozco al Dios de las Escrituras. Pero si yo no conozco, eso es como que yo me lo encuentre a usted en la calle, hermano Richard, y entonces yo empiece a hablar de usted si ni siquiera lo distingo. Para yo poder hablar de usted tengo que distinguirlo. ¿Quién es Richard? ¿Qué hace? ¿Cómo se desenvuelve? Su vida.
Asimismo es Dios. Yo no puedo hablar de Dios si no lo conozco. No puedo soportar una tempestad si no lo conozco. Pero cuando yo lo conozco y viene el enemigo, porque el enemigo siempre va a venir como río, dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios, que Jehová levantará bandera de victoria. Correcto. Si no conocemos, porque el Señor mismo dice, mi pueblo peca por ignorancia. Amén. ¿No? Y es cierto, llegan las dificultades y no saben cómo afrontarlas, porque no hay sustento bíblico. Es una grave situación que está sucediendo y eso pues va a tener consecuencias terribles, porque hay un cambio generacional, ¿de acuerdo? Y entonces conversábamos de esto y todos los países del mundo están hablando que la generación que sigue entre los 24 y 0 años, hablando en porcentaje total, no de casos exclusivos, dicen que esta generación es caótica, le llaman la generación de cristal. Y nosotros vemos que ya las familias no se comunican, están todos con los celulares. Usted va y no sé si en la iglesia será su práctica así, pero los hogares están divididos. Es difícil hasta el papá e hijo que estén conversando cara a cara porque cada uno tiene su celular. Y eso se tiene que replicar dentro de las iglesias. Cómo tú aconsejas, cómo tú persuades a que dejen los celulares y que la comunicación y el diálogo sea cara a cara. Bueno, eso es uno de los retos grandísimos que tenemos ahorita. Es un reto, no es fácil, porque la sociedad se ha desquebrajado, la familia. Es impresionante. En estos días, por allá cerca donde mis suegros, una jovencita que se graduó con honores de bachillerato y ya estaba inscrita en la universidad, tomó la decisión de quitarse la vida. Y cuando uno escucha eso, una jovencita, y uno escucha que un jovencito de 11, 12 años se quita la vida, y uno empieza a analizar todas estas cosas, uno entra en un dolor de ver cómo nuestra sociedad no quiere oír el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo como siervo del Señor, la Biblia lo dice, no sé manejar mi casa, ¿cómo puedo ir a aconsejar a otros? ¿Cierto que sí? Entonces, tiene que haber primero un ejemplo. ¿Cuál ha sido el ejemplo más claro que hemos tratado nosotros de dar como familia, como hogar? Mis hijos siempre han estado en la iglesia, no porque yo los haya obligado, no. Cuando nos estamos acomodando, ellos se están bañando, arreglando para la iglesia, llegan a la iglesia, están en la iglesia. Siempre, pero usted no ve a mis hijos en la iglesia con un celular. Usted no ve a mis hijos, siempre le hemos influido. Entonces, con el ejemplo enseñamos bastante. Por ejemplo, yo voy a una reunión, voy con mis hijos. Nosotros salimos con mis hijos. Siempre suelo que mis hijos, no solamente, porque ellos sí tienen su celular, pero siempre vivo pendiente. Porque en esto juega muy importante las normas que se han perdido. Entonces, en nuestros hogares, siempre y cuando haya normas, que la Biblia habla de las normas, y nosotros nos apeguemos a ellas, nuestros hijos van a estar cubiertos de todos los problemas que está sucediendo a través de las redes sociales. Porque mire, es increíble cómo familias enteras a través de las redes sociales se están destruyendo. Como hay familias que en este momento están oyendo y muchas Cristo está salvando, también el enemigo está destruyendo. Porque esa es la esencia de destruir. La esencia de Cristo es amor, es salvar, pero el enemigo siempre va a estar ahí dispuesto. Por eso nosotros tenemos una lucha, es un reto.
Y tenemos que enseñar a través de la palabra lo importante que es la comunicación en la familia, lo importante que es hablar con los hijos, lo importante que es explicarle a los hijos el por qué. Porque si usted le va a decir a uno de sus muchachos, mire, esto es pecado, sí es pecado, pero que usted tiene que explicarle por qué es pecado. Si usted le va a decir a un muchacho, mire, esto es malo, pero es malo, pero usted nunca le explicó por qué es malo, no va a tener el mismo efecto cuando usted se sienta a explicarle verdaderamente el por qué a través de la Biblia, a través de la palabra. Tenemos un fenómeno que nos preocupa, y cuando yo evangelizo, cuando yo salgo a hablar, cuando yo hablo con la gente y alguien me dice, es que yo soy católico, yo digo, bueno, gloria a Dios, le respetamos su religión, pero yo siempre le pregunto, ¿hace cuánto que vas a misa? ¿O cuántas veces vas a misa? ¿O hace cuánto que no fuiste? Me dice, no, yo voy los domingos, o cada 15 días, o voy en Semana Santa. Automáticamente me abre la puerta para yo decirle, tú no eres católico. ¿Por qué? Porque el verdadero católico usted lo ve siempre en misa. El verdadero católico lleva a sus hijos a misa, a los nietos. ¿Cuál es el fenómeno que tenemos ahorita? Nuestras generaciones, nuestros niños se están levantando sin el conocimiento de Dios, sin el temor. Por eso cuando viene la depresión, ¿qué hace el muchacho? Se quita la vida, porque no tiene valores espirituales. ¿Cuál es la lucha que tenemos ahorita en la iglesia? Enseñarle valores espirituales a la familia. Porque siempre y cuando, mire, el hombre tome la responsabilidad, la mujer tome la responsabilidad. Yo a mis niños, que ya no están niños, porque aquí tengo uno de 18, uno de 16 y uno de 14, jóvenes y adolescentes. Y para mí no han sido un problema. Y soy una persona ciega. Mis hijos, yo no los he visto, nunca, no los he visto. Pero son una bendición. ¿Por qué? Porque yo desde niños, ¿qué hacía? Desde chiquiticos, yo pasaba al altar a cantar con ellos, me tomaba de las manos con ellos a orar en la sala, ensayaba el cántico de la escuela dominical con ellos, el especial, leemos la Biblia, les leo la Biblia, y una cosa y la otra. ¿Qué ha hecho eso en sus vidas? Que ellos tengan valores espirituales. Que hoy esto se necesita en la sociedad que estamos viviendo, porque gente dice, no, es que yo soy de esta religión, yo soy de la otra, yo soy de aquello, pero nunca ha enseñado valores espirituales, nunca ha tomado sus hijos de la mano, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, nunca lo ha hecho. Por eso tenemos tantos problemas y los muchachos ahorita se pierden en un teléfono porque no hay esa enseñanza, no la hay. Se ha perdido. Y nosotros en nuestras iglesias y en el altar tenemos que hacer hincapié en esto, porque se necesita recuperar lo que un día fue importante, como era en sentarse al comedor, la familia, ¿cierto? Y a cenar o almorzar, y se miraban las caras y contaba un cuento y otro. Esto se ha perdido. Ahorita hay gente que está almorzando y está mirando el teléfono. Gente que está en el baño y está mirando el teléfono. Gente, y hermano, uno se impresiona de lo que está sucediendo y le preocupa. Por eso nosotros tenemos hoy en día una responsabilidad grande en nuestros altares de corregir esto a través de la palabra, hermano. Amén por ello. En algún momento, no sé si te ha pasado, pero creo que a la mayoría de personas nos pasa, y dices, esto ya no es para mí. ¿Te ha pasado de repente alguna frustración? De repente no fueron ningún congregante a la iglesia por más que trabajaste, dijiste, este ministerio no es para mí. ¿Y cómo saliste de eso? Sabe que a todos nos ha pasado, y eso son parte de la prueba. Amén por ello. Porque es que si nuestra fe no es probada, no funciona. No Amén. funciona. Nuestra fe tiene que ser probada en todas las áreas. Y por ejemplo, nosotros empezamos a colaborar allá mismo en Juan Pablo. Yo duré 2 años y medio en Juan Pablo haciendo cultos con mi esposa y los 3 niños. 2 años y medio. Los 5. Los 5 solitos. Los 5 solitos. Y yo predicando todos los días y mi esposa cantando, yo cantando y los niños
pastor, y la gente pasaba y nos miraban. 2 años y medio. Fue duro, llegó un momento donde yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero llegó también el momento donde Dios hizo la obra y empezó a traer gente, hermanos. Entonces, son momentos terribles. Por ejemplo, cuando llegamos aquí a la Caramuca, muchos hermanos saben que llegamos y ahí a nosotros no nos entregaron ningún miembro. Eso estaba solo, estaba pasando por un proceso. Y Dios nos envía porque fue Dios el que nos llamó. Llegamos ahí. Y ahorita tenemos 3 años, más de 3 años ahí. Pero nosotros duramos prácticamente como año y medio solos. Solos, nadie. La gente pasaba y se reía y nos miraba. Mira estos ahí cantando solos. Todos los días y todos los días. Y llega un momento donde uno me pone a llorar y dice, Dios mío, Señor, nos provoca irnos, nos provoca soltar. Pero cuando uno mira y uno dice, no, Dios no trabaja con los cobardes, Dios trabaja con los valientes. Y la Biblia lo dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo lo arrebatan los valientes. Y este mundo, hermano, para uno enfrentarlo tiene que ser valiente. Amén por ello. Tiene que ser valiente, porque si no nos llenamos de valentía del Señor, hermano, el mundo nos absorbe, nos destruye, nos patea y nos saca. Ese es el problema que tenemos. Ahorita nos gozamos por lo que Dios está haciendo en la Caramuca, nos alegramos lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer, grandes maravillas, amén, porque hemos creído y hemos soportado, pero sí, en algún momento de nuestra vida sentimos, Señor, yo como que no sirvo para esto. Sí, son pruebas difíciles, ¿verdad? Son momentos muy duros. ¿Qué tan importante es para Juan Leal orar? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? Bueno, yo creo que esa es la vitamina del cristiano y sobre todo del que Dios ha llamado al ministerio, ¿no? Siempre acostumbro no, ya el Señor me ha puesto ese horario. Siempre estoy levantado de 2, 3 hasta las 7 de la mañana, siempre. Lo más tarde, 3 de la mañana en adelante, hasta las 7. Siempre ha sido ese horario donde el Señor me ha colocado en la oración, a vigilar siempre. Por ejemplo, el día de hoy estoy levantado de la madrugada. Siempre Dios me ha tenido en esas horas, porque Dios a todos nos coloca en una hora diferente. Por eso es que la intercesión, unos oran a las 6 de la mañana, otros a las 7, otros a las 10, otros a las 9, otros a las 11, otros a medianoche, otros a la 1, así. Entonces la oración está constantemente, las 24 horas del día, haciendo el efecto que el Señor la envía a través de nosotros. Pero sí, siempre tenemos ese tipo de horario de 2 a 6, 7 de la mañana. Ese siempre ha sido el horario. Si oras un promedio de 4 horas. Sí, entre 4 y 3 horas. De ahí 4 o 3 horas. Bastante, ¿no? Sí. Mi respeto por ello. Yo soy intercalado. Yo soy un poco más danielista. En la mañana, al mediodía, en la noche. Promedio de 1 hora, 1 hora. ¿Algún versículo de la Biblia que dice que siempre lo tienes? ¿No? De repente hay unos que todo el versículo lo dice Jesús es mi pastor, ¿no? Pero ¿cuál es el tuyo? Ajá. El que estás permanentemente repitiendo. Bueno, hay uno que me gusta mucho y yo creo que a muchos hermanos pastores, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero el que utilizo más en lo que llamamos nosotros la guerra espiritual. Solimos llamarla así porque pues no es una guerra física, no estamos dando golpes ni pateando, sino que estamos orando. Y orar es una guerra espiritual. Orar no es fácil. La gente piensa que orar es fácil. No, orar no es fácil. Pero cuando nosotros nos botamos a orar, hay una batalla en los aires, en el ambiente espiritual que nosotros no la vemos, pero que está sucediendo.
El versículo que más utilizo yo es el Salmo 27, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, es un salmo donde en momentos de batallas lo he utilizado y Dios me ha dado grandes victorias, porque hay momentos donde la oración arrecia, donde la batalla arrecia tanto que uno se siente, oye, acorralado en una batalla fuertísima, porque el enemigo es tan real como nosotros que estamos aquí. Los espíritus, que en algún lado lo llaman, aquí le llamamos los demonios y todas esas cosas, son reales. Y ellos, como se dicen, espíritus no se cansan. Nosotros sí nos cansamos porque somos materia. Ellos no. Entonces hay momentos donde oye, nos agarramos duro de la palabra, porque la palabra es espíritu. Y por eso, como es espíritu, combate a los espíritus y los hace retroceder. Por eso es importante conocer la palabra para nosotros poder orar con libertad. Fíjate que el tiempo es bastante corto, ya estamos pasando casi los 50 minutos que se han ido de modo agradable y que no se ha sentido. ¿Alguna cosa que quisiera comentar como pastor Juan Leal que no te he preguntado? Bueno, yo quisiera comentar la parte de que, pues, qué importante es este programa, qué importante lo que se está haciendo a través de todas estas redes sociales. Aunque no me has preguntado profundamente de esto, pero lo que más anhelamos y siempre anhelo, y a todos los hombres, mujeres de Dios que me escuchan, es que utilicemos estas herramientas. Lo importante de utilizar estas herramientas, lo importante y la responsabilidad que tenemos nosotros como siervos del Señor. Porque hay algo, hermano Richard, que nosotros como siervos del Señor debemos tener claro, que nosotros somos figuras públicas. Sobre nosotros hay multitudes de personas que nos observan. Por ejemplo, yo voy a la bomba a echar gasolina, la gente me saluda, pastores, yo ni siquiera los conozco. Qué bueno. Y por todo, la gente, y yo, y le pregunto a mi hijo, y no, yo tampoco lo conozco. Entonces, tenemos una grande responsabilidad, muy grande, de utilizar los medios de comunicación con responsabilidad, de utilizar las plataformas, las tarimas, con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque si hay algo que la palabra nos dice, es que un día todos le vamos a rendir cuenta a Dios. Y yo sí quiero que Dios me ayude para tener cuentas claras, no torcidas. Porque si hay algo que yo quiero un día, es que cuando mis ojos sean abiertos, ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Había dicho que me iba a quitar los lentes, ¿cierto? No me gusta quitármelos mucho. Pero ahí está la cámara al frente. Sí, me los voy a quitar para que todos aquellos que nos están viendo vean que lo que hemos hablado. Quiero quitarme los lentes. Puede ver. El impacto de bala entró por aquí. Me salió aquí encima de la ceja derecha. Tuve pérdida del olfato, del gusto. Iba a perder también la audición. Dios hizo un milagro, porque el tiro me rozó los 5 sentidos. El olfato sí lo tengo distorsionado bastante, dañado. El gusto lo recuperé, gracias a Dios. Porque, oye, imagínate, comerse un pollo y que no le sepa nada. Wow, qué feo debe ser. Terrible, hermano. Eso entonces, debe ser terrible. Terrible. Entonces, puedo decir verdaderamente hoy, hermano Richard y amigos, hermanos que nos escuchan, que tenemos mucho que agradecerle a Dios y mucho que valorar la vida tan hermosa que Dios nos ha regalado. Estimados hermanos, yo los voy a invitar a escuchar toda la entrevista con el pastor Juan Leal, con 2 palabras que él ha pronunciado a lo largo: la hermosura de vivir y el amor por seguir viviendo. Amén. Así que, hermano, deja la depresión a un lado, deja la ansiedad,
y escúchalo y aprende. Gracias, pastor. Muchas gracias a usted, hermano Richard, que Dios me los bendiga a todos. Amén. Listo. Gracias.